rápidamente, mientras que los hermanos van regresando, por favor, ubíquense en qué texto. Vamos a ver quiénes leyeron el libro, el WhatsApp, el día de anoche. ¿Sí revisaron? Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Seguimos con esta bella historia e interesante historia, recordando el primer sermón donde les mencioné la introducción de un libro de Gabriel García Márquez, el día en que lo iban a matar. Y en ese punto quedábamos cautivados con la lectura y queríamos saber más, por qué es que iban a matar a la persona que él estaba mencionando. Yo espero, y les decía en ese primer sermón, que a medida que vamos avanzando, ¿se escucha mejor? A medida que vamos avanzando, pueda estar siendo cautivado por esta historia, teniendo un profundo deseo de leer, no porque el pastor les avisó el sábado en la noche, sino que usted pueda estar meditando entre semanas. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Nehemías capítulo 4, estaremos en todo el capítulo, los 23 versículos. Vamos a leerlos todos en esta mañana. Yo voy a leer del 1 al 22 y de manera unánime leeremos el versículo 23. Los animo a ponerse sobre sus pies por un breve momento. Yo voy a leer desde la versión Nueva Biblia de las Américas, la palabra del Señor, y dice así. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho. Y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo: aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por debojo en una tierra de cautividad. No perdones su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho. Y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Entonces oramos a nuestro Dios y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Pero se decía en Judá: desfallecen la fuerza de los cargadores y queda mucho escombro, nosotros no podemos reedificar la muralla. Y nuestros enemigos decían: no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Así que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces: subirán contra nosotros de todo lugar a donde ustedes se vuelvan, entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible. Luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Sucedió que nuestros enemigos se enteraron que conocíamos sus propósitos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba lanzas, los escudos, los arcos y las corazas, y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. Los que reedificaban la muralla, los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano trabajando en la obra y la otra empuñaban un arma. Cada uno de los que reedificaba tenía ceñida al lado su espada mientras edificaba. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa y estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro. En el lugar que oigan el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Hacíamos el trabajo con la mitad, empuñando lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. En aquel tiempo dije también al pueblo: cada hombre con su ayudante pase la noche dentro de Jerusalén, para que nos sirvan de centinela por la noche y de obrero por el día. Juntos.
Padre Celestial, gracias por la oportunidad de leer en esta mañana tu palabra, Señor. Gracias porque podemos ser expuestos a ella, Padre. Sabemos que al igual que la labor que Nehemías estaba viviendo aquí, había una oposición externa. Para nosotros puede existir también una oposición en esta mañana en relación a la escucha del sermón. Puede ser el clima, puede ser nuestras emociones, puede ser nuestro corazón pecador, Señor. La confianza de Nehemías que intentó transmitir al pueblo es que confiaran en ti, Señor, y que se esforzaran, que descansaran porque tú les concederías la victoria. Y esa es nuestra petición esta mañana, Señor. Que cualquier oposición a la escucha del sermón, como mencionábamos ahorita, tú nos concedas la victoria en la comprensión de lo que la palabra quiere decir. Ayúdanos a tener un corazón humilde para aprender, pero también ayúdanos, Señor, a ser hacedores de las verdades que podamos aprender en esta mañana. Confiamos en ti, Señor, en que nos concedas la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, querida iglesia. No sé para cuántos de ustedes quizás sea la primera vez que hacen la lectura de este capítulo. Me refiero si lo habrán hecho ayer o lo estén haciendo en esta mañana. Quizás alguno de ustedes, y quisiera ser no ingenuo, sino de verdad teniendo la expectativa real, se haya animado a leer el texto desde otra versión. Es decir, a profundizar en la historia de lo que se está compartiendo en esta mañana. ¿Por qué? Porque si se da cuenta, la historia se va poniendo interesante. Estas personas tienen el deseo de reedificar la muralla y ya aprendíamos hace tiempo atrás por qué debían reedificar la muralla. Y empiezan a encontrar una oposición. Es como que, wow, Dios, lo más difícil era que Nehemías convenciera al rey Artajerjes, lo conseguiste. Lo más difícil era que llegara desde donde se encontraba en el lugar de descanso de los reyes hasta Jerusalén y lo concediste. Que convenciera a la nación y lo concediste. Y ahora un tropiezo más. ¿Hasta cuándo, Señor, podremos experimentar una verdadera libertad? Pudiéramos pensar al involucrarnos genuinamente en la historia. Ten misericordia de Nehemías y de este pueblo que ahora con lo difícil que es construir una muralla y cargar sin la tecnología de hoy en día, me refiero en obras civiles, sin tener que cargar esas piedras para construir una muralla, ahora tenían que estar defendiéndose porque habían personas a su alrededor que querían impedirlo. ¿No parece la propia vida de nosotros? Una y otra vez sintiendo oposición, queriendo hacer la obra de Dios. ¿Qué es hacer la obra de Dios para el creyente? Viviendo una vida de santidad, participando en la extensión de su reino, viviendo una vida de piedad. Y una y otra vez sintiendo oposición, a veces externa, como lo veremos en esta mañana, y a veces dificultades internas, como lo miraremos el próximo domingo, si el Señor lo permite, que es el capítulo 5. Y esta historia, les compartía el título de ayer, creo que este versículo apela mucho al responder de Nehemías en medio de la oposición que enfrenta. Me refiero que es lo que da título al sermón que les estoy compartiendo. El versículo 20 dice, nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías una y otra vez va a aferrarse a la idea de que Dios va delante de ellos. Esa es la esperanza de Nehemías. Ahora, lejos de que esa esperanza se vuelva un motivo para la inactividad, para la pereza o para la negligencia, entre más confiaba y más dependía de Dios, más actuaba y más era responsable con su propia obligación. Eso es interesante. De eso trata este capítulo, una oposición a la obra de Dios. Y como dice un autor, en cualquier lugar donde se haga la obra de Dios a la manera de Dios, siempre habrá oposición, siempre habrá rivalidad. En el lugar más tranquilo del mundo que pudo existir en algún momento de la historia de la humanidad, donde todo era un ambiente de paz, armonía y entendimiento. No había una discusión matrimonial ni nada por el estilo. Los animales se llevaban bien. Estoy hablando de el Edén.
Y aún ahí, el plan de Dios que se estaba intentando hacer a la manera de Dios, vino a enfrentar una oposición, que es cuando aparece Satanás en la escena y ofrece la tentación a Eva y posteriormente a Adán. En cualquier lugar donde se intente hacer la obra de Dios a la manera de Dios, siempre se enfrentará oposición. Pensemos en el arca de Noé. Noé es llamado a hacer la obra de Dios a la manera de Dios. Y Noé está invitando a los demás de su población que crean que el Señor va a enviar un diluvio como juicio. ¿Y qué hacen estas personas a su alrededor? Traer una oposición. Traer una oposición. Lo estamos viendo ahora a Israel volviendo del exilio. Ya habían experimentado la disciplina del Señor cuando fueron exiliados. Ahora están volviendo y como si no fuera suficiente tienen que vivir la oposición. Pensemos en Cristo mismo, ¿no? Él dice, yo vine a darles vida y vida en abundancia. He traído un mensaje de salvación, he traído las buenas nuevas. Incluye un llamado al arrepentimiento, pero ha venido con un propósito de conceder vida eterna, como lo vimos la vez pasada. ¿Cuál es el propósito del pan divino? Dar vida eterna. Eso lo vimos el domingo pasado. Y pareciera en primera instancia, wow, un mensaje para ser aceptados por todos. Pero no, también enfrentó la oposición. ¿Con quién fue la oposición de Jesús? Los líderes religiosos de la época, ustedes lo recuerdan, contra los fariseos, los legalistas, contra el sumo sacerdote, al tal punto que intentaron vender que Cristo era un revolucionario que iba a vencer el imperio romano para ser juzgado por Poncio Pilato. Y si vemos luego a la iglesia en el Nuevo Testamento, empezando en el libro de Hechos, usted no va a ir muy lejos y en el capítulo 4 enfrentan la primera oposición. Capítulo 3 y capítulo 4. Después de haber sanado un cojo que llevaba toda la vida cojo, llevaba 40 años, Pedro y Juan son encarcelados mientras predicaban. Donde se hace la obra de Dios a la manera de Dios, siempre habrá oposición. Este recorrido de esta línea temática, oposición a la obra de Dios, que he tratado de hacerle de Génesis, tomando otras historias en el medio, llegando a la cruz y posterior a la cruz, es para que nos demos cuenta qué es lo que nos espera como cristianos. Porque básicamente, hermanos, Jesús incluso lo anunció. En el mundo sufrirán aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido el mundo. Incluso lo llamó una bienaventuranza. Es esa bienaventuranza que a nadie le gusta pronunciar. Bienaventurados ustedes cuando sufran persecución en mi nombre. Siempre que se haga la obra de Dios a la manera de Dios, se enfrentará la oposición. De alguna manera, externa o interna, habrán dificultades. Y yo creo que en medio de eso, muchas cosas son reveladas dentro de nosotros. Y este texto de esta mañana tiene una particularidad de ver cómo respondió Nehemías y la nación a la oposición. ¿Cómo lo estaremos viendo? Como hemos estado viendo los sermones de Nehemías. Es una narrativa. Vamos a ir viendo la narrativa y haciendo algunas apreciaciones que incluyen aplicaciones a nuestra propia vida. Del versículo 1 al versículo 3 se nos introduce a la primera oposición. Nuevamente aparece un personaje que ya conocíamos, Sanbalat, ¿no? Y la manera en que él va a hacer la oposición inicialmente contra Israel y contra Nehemías es con el menosprecio y la burla. Es decir, un ataque verbal. Un ataque verbal. Ahora, se menciona a Sanbalat, también se menciona a Tobías, el amonita, en el versículo 3. Incluso, miren, esas preguntas que yo creo que cuando hacía la lectura intenté poner un tono burlesco, porque detrás de esa pregunta va eso, ¿no? Ellos harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas. Harán revivir las piedras. Haciendo ver, ¿ustedes notan la imposibilidad de la obra que están haciendo?
es una evidencia de un tono burlesco, ¿no? La manera en que ellos empiezan a generar oposición proviene con las palabras, con la burla, con el menosprecio. Ya lo habíamos visto, ese tipo de estrategia en ellos, ¿no? En el capítulo 2, donde ellos muestran ese propósito, les mencionaba acerca de lo que decía el proverbio, que en nosotros, es decir, en nuestra boca, está el poder de la vida y de la muerte, pero como una referencia no creativa, es decir, con la capacidad de crear algo, sino más bien con una referencia de poder edificar o construir o destruir. Y estas personas van elevando el tono de la burla. ¿Vieron el comentario de Tobías en el versículo 3? Lo poco que llevan, si pasara un zorro sobre eso, derribaría la muralla de piedra. Me estaba pasando un elefante. ¿Ven el tono burlesco que esto lleva? La burla y el menosprecio, queridos hermanos y amigos, es una posición que enfrentamos como iglesia y como cristianos. Usted mismo, cuando no pertenecía al redil del buen pastor, ¿cuáles eran sus comentarios frente a aquellos que sí pertenecían y lo invitaban a pertenecer? Los aleluya, los evangélicos, esa clase de personas con la que nos referíamos de manera despectiva. Porque nuevamente las palabras pueden generar oposición. ¿Ha sentido usted oposición a la obra de Dios en su vida por medio de palabras de los demás? ¿O ha sido usted de oposición a la obra de Dios en la vida de otros con sus propias palabras? Porque eso también nos debe hacer pensar, y yo les ponía el ejemplo la vez pasada del apóstol Pedro. Jesús revelando su plan de salvación que incluía su muerte sacrificial, y Pedro lo llama y de una manera como de querer reprenderle: no hables así de ti, maestro, ¿cómo vas a decir eso? Jesús tuvo que decirle: apártate de aquí, Satanás. Nosotros mismos podemos ser de oposición a la obra de Dios en otras personas con las palabras que usamos. ¿Cuál fue la respuesta? Versículo 4 y 5, una oración. Oye, oh Dios nuestro. ¿Qué es eso? Una oración. Y miraremos esa característica en Nehemías a la respuesta de la oposición, que va a seguir aumentando a medida que vamos avanzando en la trama y en los versículos. Siempre la oración era el recurso que Nehemías usaba en primer lugar. ¿Es eso nuevo? No. No ha sido Nehemías, por ejemplo, en el capítulo 1, cuando escuchó la noticia de cómo se encontraban sus compatriotas y cómo se encontraba la ciudad con las murallas derrumbadas, 70 años después que Zorobabel había iniciado la reconstrucción de la ciudad. ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías en ese momento? Lloro, ayuno y oración. Cuando estaba hablando con el rey Artajerjes, que el rey le pregunta: ¿qué te sucede? Recuerden el texto que Nehemías oró en medio de la conversación, en silencio, oró al Señor. Una y otra vez, hermanos, hemos visto este actuar de Nehemías. Frente a la oposición, la oración no era el último recurso. Pues ya no puedo hacer más nada, Dios, contra esta oposición que hay contra mí y contra este plan que tú has puesto en mi corazón. Sino que era el primer recurso que él tenía a la mano. Ahora, la oración, no sé si la notaron, quizás es una oración que ninguno de nosotros haya hecho en algún momento, que es una oración de juicio. ¿No vieron eso? Como somos despreciados, devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. No perdone su iniquidad, dice el versículo 4 y versículo 5. Estas oraciones se conocen como oraciones imprecatorias. Algunos salmos hablan sobre esto, el Salmo 137, por ejemplo. Y en otros momentos lo hemos estado hablando. Básicamente, lo más rápido que les puedo decir sobre este tipo de oración, miren que el propósito de Nehemías no es decir: fortaléceme para yo traer juicio sobre ellos. Dame los recursos para tomar la venganza en mis propias manos. Básicamente el Señor actúa conforme a lo que ellos están haciendo. Actúa conforme a lo que ellos están haciendo.
El versículo 6 nos da como un resumen, como un update de la situación. ¿Qué sucede? El relator lo que dice aquí es, hubo una oposición, hubo una respuesta en oración, ¿y cuál fue el resultado de esta primera etapa? Este es un breve resumen. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. No fueron vencidos por la primera oposición verbal, por la murmuración, por la queja. Continuaron con su trabajo con ánimo y llegaron hasta el punto de reedificar hasta la mitad de la altura de la muralla. Pudiéramos decir que hemos llegado al 50% de la reedificación. Han avanzado bastante. Luego los versículos 7, 8 y el versículo 11 podemos ver el segundo paso de la segunda oposición en realidad. Pero en este momento la oposición pasa de ser una burla y se vuelve un plan de atentar contra Israel. Es decir, los opositores ya no solamente atacan con sus palabras, sino que hacen un plan para atentar contra Israel. De las palabras a la acción, pudiéramos ver esta posición en estos versículos. Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho. Pudiéramos decir que la traducción literal apunta más a que se enfurecieron. Se enfurecieron. Versículo 1 dice, se enojó mucho Sanbalat. Este versículo dice que se enfureció. ¿Qué quiere decir esto? El nivel de desagrado de este equipo opositor iba en aumento. Básicamente, en vez de que la situación menguara y fuera más favorable para los israelitas, se endureció más el corazón de los opositores. Porque tú esperarías que has orado al Señor, Señor, haz algo, interven, por favor, trátalos como ellos nos están tratando. Y esperarían que, wow, aquí terminó, vamos avanzando en el 50%, vamos bien. Esta gente ya se dieron cuenta que sí podemos terminar, que estamos usando estas ruinas, estas piedras quemadas y polvorientas, como ellos dicen, se va a acabar la oposición. Lejos de eso, estas personas aumentaron en su corazón el desprecio contra Nehemías y contra Israel. Es como en la historia del éxodo de Israel. Moisés iba a Faraón y Faraón miraba esas señales y prodigios, esas plagas, y pareciera que en algún momento quería como ceder a dejarlos ir, y hasta que no llegó la plaga de la muerte de cada primogénito, no salieron. Lo que sucedía de una plaga a la otra era un mayor endurecimiento del corazón de los enemigos de Israel en el éxodo. Quiere decir, querida iglesia, que no siempre la respuesta de Dios para ser fortalecidos en el momento de la oposición será que las cosas se vuelvan de oscuras a claras, de aguas turbias a aguas mansas. Muchas veces la respuesta de Dios es un mayor endurecimiento del corazón de aquellos que son opositores a la obra de Dios en la manera de Dios. Y en el tono del pastor que ha bajado el volumen, eso suena como desesperanzador. Pero saben, hermanos, son esos momentos donde el Señor está formando el carácter. Porque Nehemías y la nación pudo sucumbir. Y a pesar de que iba en el 50%, pudieron ver, en vez de ver el vaso medio lleno, lo pudieron ver medio vacío. Y decir, no, ya no más. Estas personas, como les mencioné, no solamente aumentaron en su ira, en su enfurecimiento, sino que dice el versículo 8, conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Si han seguido la historia, notaron un personaje más a los tres que habían inicialmente. Estaba Sanbalat, estaba Tobías, estaban los amonitas y aparece otro, los de Asdod. Básicamente ellos involucraron
estaban los del norte, los del sur y los del este. Involucraron a personas del oeste para que la ciudad de Jerusalén estuviera entonces estuviera rodeada por todas las partes de enemigos. Ellos estaban haciendo también su estrategia y su plan. Por eso les digo, lejos de que la oposición menguara, estaba en aumento. Porque antes pudieron decir, bueno, de aquel lado, si nos llegan a atacar, huiremos por ese lado. Pero ahora tenían enemigos en cada parte. ¿Y cómo respondieron? ¿Cómo respondió Nehemías? Incluso todos por la manera del verbo, versículo 9. Oramos a nuestro Dios y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Oración, confianza en Dios y responsabilidad humana. Les mencioné, por ejemplo, una línea temática de la oposición desde Edén, la cruz y a la iglesia. Hay otra línea temática que usted va a ver desde Génesis hasta el Apocalipsis. Soberanía divina, responsabilidad humana. Lejos, hermanos, de considerar que la oración sea un plan secundario y que sea el principal, que ya lo hemos dicho, también está mal considerar que la oración es lo único que como creyentes podemos hacer. Existe el grado de responsabilidad que tenemos, así como existe el grado de responsabilidad de oración que tenemos en cada una de las situaciones. El ejemplo que muchas veces usamos, ¿no? El ejemplo laboral. Hay que orar por una fuente de empleo, pero hay que ir y tocar puertas y meter hojas de vida. Y confiar en el tiempo del Señor, confiar en el tiempo del Señor. Orar y actuar y orar. Ellos no son enemigos, es una misma verdad de dos maneras vistas. Como una moneda. Una moneda tiene dos caras, pero es una sola moneda. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana frente a la oración y el actuar que el hombre tiene. Pero aquí vemos un detalle en el versículo 10 que estaba sucediendo en el corazón de la nación. Se decía en Judá, desfallecen la fuerza de los cargadores y queda mucho escombro, nosotros no podemos reedificar las murallas. Ya empezamos a notar algo en ellos, desmotivación, desfallecimiento. La oposición produce ese tipo de respuestas en nosotros. O sea, ¿de qué sirve que yo haga la obra de Dios a la manera de Dios con tanta oposición? ¿De qué sirve una y otra vez que yo busque al Señor para ser santificado si el pecado vuelve a mí y veo como a veces me da una bofetada que me tumba? Es como la conversación que Pablo tiene en Romanos, cuando Pablo en Romanos está diciendo, por ejemplo, miserable de mí, hay una ley dentro de mí que quiero obedecer al Señor, pero hay una ley externa a mí que mantiene la desobediencia. Y en ese grado de frustración, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Como cristianos, la oposición a la obra de Dios, en la manera de Dios en nuestras vidas, podemos experimentar el desfallecer y la desmotivación de la nación, como le sucedió a la nación. ¿Se siente usted identificado? ¿Se siente usted muchas veces así? ¿Se siente así en esta mañana? Es interesante que como pastor, una de las cosas muy a menudo que he podido escuchar de personas que están intentando dar sus primeros pasos de fe es: estoy tratando de leer, estoy tratando de orar, estoy tratando de caminar con el Señor y se me está complicando todo, se me movió el mundo patas arriba. ¿Por qué? Y ahí viene la conversación. La Biblia nos enseña que estamos en una guerra espiritual, lejos de las películas de Hollywood, de todo este tipo de demonios y asuntos. El propósito principal es que podamos desfallecer en la carrera, que nos podamos apartar, que dejemos de tener esa comunión con el Señor. Incluso para
evitar la desmotivación y desfallecimiento de la nación. El versículo 11 se dice que los enemigos decían: no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Seguía la oposición verbal. Habían judíos que vivían fuera de la ciudad, escuchaban las conversaciones de los enemigos y se los llevaban los que estaban trabajando dentro de la ciudad. A tal punto que el texto nos dice en el versículo 12 que vinieron una y otra vez. Dice que 10 veces estos judíos fuera de la ciudad, escuchando las palabras de los opositores, iban trayendo este mensaje, básicamente al caído caerle. Estos ya estaban desmotivados, estos ya estaban desfalleciendo, y el mensaje que estaban recibiendo de un grupo de personas era más desmotivación y más desfallecimiento. ¿Le parece la historia de su vida? Que cuando se espera un mensaje para reconfortar, consolar y animar, llega un mensaje para hundir, para desmotivar, para desfallecer. Nehemías, liderando a la nación y habiendo orado previamente, como lo vimos en el versículo 9, vemos nuevamente su responsabilidad en las acciones. Oraba, actuaba. Versículo 13, elaboró un plan. Dice: aposté hombres, del 13 al 14, puse hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla, en los lugares que estaban descubiertos, las partes más propensas a ser atacados. Los puse por familia con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. No es lo mismo defender una muralla por ser la muralla de mi ciudad, a defender una muralla, a ser la muralla de mi ciudad y tener mi familia viviendo detrás de ese lugar. ¿Vieron eso? Nehemías los puso en un lugar específico donde sus familias estaban. Y cuando posteriormente les dice que se acuerden del Señor, en el versículo 14, le dice: luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Un hombre dotado por Dios, un planificador. Quiero que defiendas con toda tu ahínco, con todas tus fuerzas. Y quiero que veas a tu familia, que van a ser los primeros que pueden ser atrapados, cautivados, si dejas pasar al enemigo. ¿Sí? Se podrá imaginar, sobre todo los varones, lo que produce en nosotros eso. Eso es como cuando se nos enseña el primer frente que debe estar contra la oposición de Satanás en tu familia, eres tú, varón. Si tú vas a desfallecer, el siguiente que se van a tragar es a tu esposa y a tus hijos. Si alguien no puede salir del campo de batalla, de la oración, del actuar en Dios, eres tú. Y si te importa poco, quiero que sepas que luego que sigas tú, van a seguir con tu familia. Yo creo que cualquiera se aprieta el cinturón y haría lo que le correspondiera. Ahora, miren el versículo 14. Cuando vi su temor, Nehemías tomó unas medidas cautelares, es decir, unas medidas que los defendieran de los opositores, pero también tomó unas medidas doctrinales para reavivar la confianza de ellos en el poderoso Dios. Unas medidas para enfrentar la oposición, unas medidas teológicas o doctrinales para reavivar la confianza en el poderoso Dios. ¿Cuáles fueron esas medidas? Les recordó el carácter de Dios. No les tengan miedo a los opositores. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. Recuerden el salmo que leíamos al inicio. El salmista oraba conforme a los atributos del Señor. Lo que necesitamos recordar cuando la oposición llega a nuestras vidas, lo que necesitamos recordarnos mutuamente cuando estamos desfalleciendo, es la verdad de quién es nuestro Señor. Por eso Nehemías más adelante va a decir: ¿quién nos va a conceder la victoria? Nuestro Dios. No se trata de dar una palabra de aliento. Vamos, que sí se puede. Eso es lícito, es mejor eso que derrumbar a la persona. Se trata de tener una relación de discipulado para reafirmar las verdades del Señor, porque al final, separados del Señor, nada somos.
Confía en el Señor. ¿Por qué puedo confiar en el Señor? Él es grande, Él es temible, Él es poderoso, Él ha estado con nosotros. Yo me imagino la mente de Nehemías diciéndole a ellos, recuerden que yo les conté que todo inició como lo que Dios puso en mi corazón al escuchar la situación de esta ciudad. Y le pedí a Dios, ábreme un espacio con el rey. Y el rey me favoreció. He estado viendo a Dios en todo proceso. La manera en que Nehemías reavivó la confianza de sus compatriotas fue tomando medidas doctrinales, teológicas, hablándole las verdades del Señor. Es necesario recordarnos las verdades del Señor. Es lo que estamos haciendo esta mañana. Los miércoles, en la reunión de los miércoles, hemos llamado las reuniones del eco, diciendo, hay tanto eco en medio de nosotros que llegamos al miércoles y que ese eco continúe. Pero ¿de qué manera? Recordando el sermón del domingo y tomando puntos aplicativos, recordándonos las verdades teológicas que van a traer la transformación de nuestras vidas. El Señor, en su oración sumo sacerdotal de Juan 17, oró por nosotros, por sus apóstoles y los que seguirían después de ellos. Te pido que los guardes, no que los saques del mundo, que los guardes y que los santifiques y que lo hagas con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Es la palabra del Señor la que va a santificar esos escenarios de desfallecimiento y desmotivación cuando la oposición aparece. Y el versículo 15 dice, sucedió que nuestros enemigos se enteraron que conocíamos sus propósitos y que Dios había desbaratado sus planes. ¿Cuáles planes? Estaban construyendo una catapulta para derrumbar las murallas y llegaron y encontraron la catapulta derrumbada. No nos dice. No sucede así. ¿Cuáles eran los planes de ellos? Sembrar en el corazón de la nación el desfallecimiento, la desmotivación y la duda por medio de palabras. Estas personas se dieron cuenta que lo que ellos estaban haciendo, los otros ya se enteraron y que había sido Dios. Y Nehemías lo interpreta de manera correcta. Nehemías dice, Dios había desbaratado sus planes. Si usted le preguntan, ¿fuiste a la iglesia? Sí. ¿De qué están hablando? De una obra civil, podrían decir algunos de ustedes. ¿De qué se trata? De reedificar unas murallas. Ok, y lo segundo que uno le preguntan después de preguntarle de qué trata la película, oye, ¿de qué trata la película? De esto, te preguntan, ¿y quién actúa? Y la pregunta es como, ¿quién es el autor principal? En estos 4 capítulos, ¿qué diría usted? ¿Quién es el autor principal de esta historia? ¿Será Nehemías con su liderazgo varonil, valiente y su gran capacidad estratégica? ¿Serán los israelitas que han tomado el mensaje de Nehemías, lo han hecho propio y se han comprometido a participar a pesar de la oposición y del desfallecimiento? O pudiera ser uno que puso un sentir en Nehemías en el capítulo 1, hizo que Nehemías llevara eso a la oración y a la planificación. Ese mismo inclinó el corazón de Artajerjes a favor de Nehemías, guardó a Nehemías durante el viaje, donde Nehemías obtuvo no solamente la madera, sino una guardia real que lo protegiera. Además, ese actor principal le permitió a Nehemías planificar conforme a la evaluación arquitectónica de la muralla que Nehemías hizo en el capítulo 2, cuando él llegó y caminó de noche. Luego, ese mismo autor principal movió el corazón de la nación en el capítulo 3 al responder el llamado de Nehemías de reedificar las murallas. Nehemías le dijo a la nación, levantémonos hermanos y reedifiquemos la muralla. Y ellos fueron motivados de adentro hacia afuera por ese autor principal. Ahora, en el capítulo 4, ese mismo autor vuelve a aparecer cuando la oposición apareció. Ese autor principal no es otro que nuestro Señor, nuestro amado Dios. Él estuvo atento a la oración de Nehemías, pero al mismo tiempo Dios está involucrado activamente desbaratando los planes de sus enemigos. No solamente está escuchando las oraciones de su pueblo, está participando para que la oposición no se haga efectiva dentro de su pueblo. No veas a Dios como únicamente un Señor que está sentado escuchando tus súplicas y tus plegarias, pero indolente a tu dolor como si no le importara. Dios participa de manera activa viendo la oposición que surge en contra de ti cuando estás haciendo la obra de Dios a la manera de Dios. Está mucho más allá de estar escuchando tus palabras que salen de tu corazón. Él está participando de manera activa. Y sí,
¿Quién es el protagonista de esta historia? Nuestro querido Dios. Pablo dijo, el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará. Si Dios nos ha llamado a salvación, continuará la labor de santificación hasta llevarnos al estado de gloria. Y tú le estás pidiendo y orándole al Señor, Señor, involúcrate, ayúdame, y Él lo hará de manera activa. No solo de manera pasiva escuchando la oración, sino de manera activa. Nosotros no somos un proyecto inconcluso en las manos de Dios. No somos los gobernantes de esta ciudad que levantan grandes construcciones como el que está por la carrera novena, que es un monumento al desperdicio y al hurto y a la corrupción. Nosotros no somos un proyecto inconcluso en las manos de Dios. Dicho sea de paso, responde esta pregunta. ¿Es mejor estar en las manos de Dios o en las manos de nosotros mismos? ¿Es mejor depender de nosotros mismos o es mejor depender de Dios? Creo que es mejor depender de Dios. Al final, los versículos del 16 al 23, básicamente lo que vemos son nuevas estrategias que Nehemías plantea frente a la situación de la oposición. En el versículo 14, recordemos, se veía el temor de ellos. Pero es evidente en los versículos 16 al 23 que la transformación que inició por las verdades teológicas que Nehemías les dijo, el Señor es grande y temible, produjo un efecto en ellos. La obra iba en el 50% y la obra continuó, es lo que vemos en los versículos 16 al 23. Y ellos empezaron a esforzarse mucho más. Noten eso. La oposición vino la oración. La oposición vino la oración y la acción. La oposición se mantuvo, vino el desfallecimiento, fueron alentados con verdades teológicas y siguió en ellos con mayor fortaleza. Ellos no menguaron la labor. Esta gente se dieron cuenta, trabajaban con un palustre en la mano y en el otro con la espada. Yo me imagino esa escena. ¿Notaron eso? Trabajaban con la espada a la cintura, dice Nehemías. Versículo 18, cada uno de los que reedificaba tenía ceñida al lado su espada mientras edificaba. El que estaba a la trompeta estaba junto a mí. ¿Cuál fue la estrategia de Nehemías? Estamos tan lejos los unos de los otros que como estamos separados somos presa fácil. Vamos a tener una trompeta que en el lugar que estén atacando yo estaré pendiente, yo estoy rodeando la muralla, va a sonar la trompeta y todos vamos a correr allá. Vamos a pelear con todas nuestras fuerzas, versículo 20, y confíen, nuestro Dios peleará por nosotros. Acción, confianza. Nunca, hermanos, la dependencia en Dios se traduce en negligencia. Por muy fuerte que sea la oposición y exista el desfallecimiento, exista la desmotivación, nunca la dependencia en Dios se va a traducir en negligencia. Cobramos más aliento, nos levantamos con más fuerza. Dependemos más de ti y me esfuerzo más en continuar la obra de Dios a la manera de Dios a pesar de la oposición. ¿Por qué? Porque Dios pelea por mí y Él me concede la victoria. Porque Él no es un actor pasivo secundario de la trama de mi vida. Él es el actor principal. Versículo 20, pudiéramos ver entonces que a una mayor convicción del carácter de Dios, un mayor ímpetu en el servicio. Lo que Dios es y lo que Dios hace por Israel y por nosotros fue el energizante que necesitaron para continuar la labor. Una correcta teología, una correcta práctica. Lo que Dios es y lo que Dios hace fue el energizante que ellos necesitaron para continuar la labor. Al final, yo les he mencionado a lo largo de esta serie que pudiera ver en Nehemías un buen rol de liderazgo, eso es cierto. Son principios morales que están ahí, pueden ser aplicativos. Pero si meramente vemos a Nehemías, esa clase de líder, lo que puede surgir en nosotros es: yo no soy Nehemías, yo no soy ese líder. Y lejos de motivarnos, va a ser desmoralizante para nosotros. Porque el propósito de las verdades de la narrativa del Antiguo Testamento, Jesús lo clarificó como deben ser entendidas. Recuerdan, los discípulos camino de Emaús, he dicho estas verdades muchas veces,
Yo no sé si ustedes se cansan de oír lo mismo, yo no me canso de decir las mismas verdades una y otra vez. Jesús dijo a sus discípulos camino de Emaús, los profetas y Moisés hablaban acerca de mí. Si no vemos a Jesús en el texto, hermanos, este sermón no deja de ser otra cosa que una inyección meramente motivacional. Nehemías utiliza una serie de conjugación verbal para hablar de lo que estaba sucediendo. Versículo 21, hacíamos el trabajo. Él le dice algo a la nación en el versículo 22, cada hombre con su ayudante pase la noche dentro de Jerusalén, es decir, los que vienen de afuera. Sean centinelas de noche y trabajen de día, doble turno. Pero miren lo que dice Nehemías en el versículo 23. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis criados, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa, aún llevaba su arma cuando iba por busca de agua. Nehemías está involucrado. ¿Percibieron eso? No, es ese líder que está en medio modelando de lo que se debe hacer. Y nuevamente usted puede decir, yo no soy Nehemías, yo tampoco, su pastor tampoco lo es. A veces intento modelar, pero obviamente yo me siento contritado en mi corazón. Pero cientos de años después apareció un mejor Nehemías. El libro de Hebreos lo describe como el autor de nuestra salvación, Hebreos 2, capítulo 10. Esa palabra autor puede ser traducida como líder o capitán. Él es el capitán de nuestra salvación. Y el contexto del versículo siempre está hablando de su propio sacrificio. Cristo lideró nuestra salvación a tal punto que se dio como sacrificio para que fuéramos reconciliados con el Padre. Cristo no meramente nos dijo, arrepiéntanse y crean que necesitan ser reconciliados con Dios. Se dio como sacrificio para que fuéramos el medio para ser reconciliados con Dios. Y en ese mismo texto, cada vez que usted vea a Cristo presentado como líder, como autor o como capitán de la salvación, siempre tiene aplicativos en la santificación. Terminando el capítulo 2, más adelante dice que Él es alguien que puede compadecerse de nosotros. Porque Él mismo experimentó la tentación y la oposición. Cristo es el mejor Nehemías en el que tenemos que confiar, no en sí mismo, sino en Él, que también fue puesto en un escenario de oposición para la obra de Dios que Él estaba haciendo, como usted y como yo. Y el Espíritu de Cristo mora en aquel que ha decidido creer en Él. Usted ve esta historia y no tiene que confiar en sí mismo. Usted ve esta historia y tiene que confiar en Cristo, que entiende lo que significa la oposición en su vida. Crea en Él y al contemplarla a Él, la imagen de Él es formada en usted. Esa es la manera en que el cristiano vive. El cristiano no vive meramente creyendo en sí mismo, vive esforzándose. Sí, eso es parte de la responsabilidad, pero ese esfuerzo es el resultado de contemplar a Cristo. Mi confianza depende en que Él enfrentó la oposición y Él venció. La tumba no lo pudo retener. El enemigo de mi alma, que es el pecado, y el pecado se ve materializado en la muerte, no pudo retener a mi Señor. Por lo tanto, el enemigo de mi alma, el pecado que viene a mí y que me da una bofetada y que es oposición para la obra de Dios de mi vida, no podrá vencerme porque no venció a mi Cristo, que es el capitán de mi salvación. Amén. Vamos a orar. Amado Señor Padre, gracias por tu misericordia, por tu bondad para con nosotros en esta mañana, Señor. Padre, aumenta nuestra fe y nuestra esperanza en medio de la motivación, en medio del desfallecimiento, Señor. Tú ves los corazones en esta mañana, Señor. Tú conoces cada una de las historias que aquí están presentes, que nosotros no podemos saber. Las oposiciones que enfrentamos al hacer la obra tuya, a la manera tuya, Señor. Vimos la responsabilidad en la oración, la confianza mientras se oraba. Pero nuestra mayor confianza es que Cristo mismo enfrentó la oposición que llega a nuestras propias vidas, venciéndola. Y donde nosotros caemos, Cristo venció. Y al contemplarla a Él, Señor, energízanos para continuar la labor a la que tú nos has llamado, Señor, a la que nos has llamado, Padre. Danos aliento de vida por medio de tu Espíritu como resultado de esta palabra predicada, Señor. Bendito seas, Padre. Amén y amén.